El proyecto es una propuesta de solución a un problema específico en el campo de la profesión. Se titula Sistema Automatizado de Evaluación de Maduración Tecnológica en Proyectos Aula, que sugiera protocolos de actuación específica por tipo de proyecto. Mi profesor asesor es el maestro Alejandro Ramírez Barajas. Como forma de contexto, porque ya conocen ustedes los antecedentes del proyecto, solo para reiterar, este proyecto se desarrolla dentro del CECIP 11, que es una unidad académica de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, particularmente enfocado en la Feria de Proyectos Aula y donde participan alumnos, coordinadores de Proyecto Aula, funcionarios y los docentes voluntarios de UPIS, que es donde surgió realmente el problema. Como macroentorno, de manera general, para recalcar, además de los elementos que ustedes están viendo en la presentación, es enfocar y recordar que esto se desarrolla a nivel medio superior en la Unidad Politécnica de Integración Social, que es donde surge el problema, que está insertada dentro del CECIT 11, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, el cual es una institución académica del sector público. Por lo tanto, pertenece a la Secretaría de Educación Pública y está sujeta a todas las restricciones, lineamientos y aspectos administrativos, políticos, legales que implica la Administración Pública Federal, la APF. Esto obviamente genera ciertas restricciones, por lo tanto no es un proyecto como se pueda desarrollar en el sector privado. Esto tiene algunas particularidades que hay que considerar dentro del desarrollo del proyecto. Como microentorno, para hacer énfasis, el problema surge en la Unidad Politécnica de Integración Social, que es la UPIS, donde hay un jefe de departamento y alrededor de 1, 3 máximo docentes voluntarios por semestre. Eso es importante porque esto genera una restricción en cuanto a los recursos humanos disponibles y por lo tanto la capacidad de análisis y de respuesta rápida de la UPIS. Esto se desarrolla en el contexto de la Feria de Proyectos Aula y la UPIS tiene como finalidad vincular a los proyectos Aula con la comunidad, con el sector productivo, etc. En el análisis obviamente se consideran aspectos que tienen que ver con la metodología de proyecto aula, que es una metodología de aprendizaje basado en problemas adoptada por el Instituto Politécnico Nacional en 2004 a partir del nuevo modelo educativo. Este análisis llevó precisamente a entender que hay un desconocimiento de los niveles de maduración tecnológica, los TRL, que utiliza actualmente CONACYT para hacer la evaluación de estos proyectos, pero a nivel medio superior no se consideran los proyectos aula como una opción que se pueda utilizar para este tipo de situaciones, de evaluaciones. Los prototipos que desarrollan los alumnos son costosos y muchas veces los resultados son desconocidos, porque simplemente se utilizan para la feria de proyecto aula y después desaparecen. Ya no se sabe más respecto a esos proyectos y qué pasó con esas ideas. Entonces, no se evalúa la viabilidad de los proyectos y por lo tanto no tenemos manera de dar un seguimiento objetivo a esos proyectos aula dentro de lo que es la Unidad Politécnica de Integración Social. ¿Cuál es el problema específico? Si la dirección del CECIT 11 solicitó a la UPIS que identificara proyectos aula con viabilidad para vincularse con diversas opciones. Esto, pues obviamente llevó a una serie de situaciones, porque identificar los proyectos aula para apoyarlos en su desarrollo no se consideran los niveles de maduración tecnológica para identificar cuáles son los más viables. Por lo tanto, no podemos priorizarlos de forma objetiva y la priorización actual se hace en función de quién levanta la mano. Es decir, si los alumnos están interesados, si el coordinador de proyecto aula está interesado, son los que le dan seguimiento realmente y se acercan con la UPIS. De ahí en fuera es poco probable que haya esa posibilidad. Y luego, cómo orientar esos proyectos hacia ciertas acciones de vinculación. Tampoco está sistematizado, tampoco existe una metodología definida que permita hacerlo de forma ágil. Este problema específico se suscita porque si se revisan los expedientes de proyecto aula, pues lleva alrededor de 30 a 45 días hacer la revisión por parte de los docentes voluntarios. Y a partir de ahí, alrededor de 15, 20 días más para poder definir hacia qué acciones de vinculación se van a dirigir. Por lo tanto, para cuando termina la feria de proyecto aula, se hace la evaluación de los proyectos y se concluye poder orientar los proyectos, los alumnos ya están terminando el siguiente semestre. Entonces es muy difícil realmente poder hacer ese seguimiento intersemestral o transsemestral, ¿no? Para esto, pues entonces se implicó un diseño de solución, donde a través de la metodología de marco lógico se definió cuál iba a ser el factor que en este punto se iba a atender con este proyecto. ¿Por qué? Porque es un problema multifactorial, no solo tiene que ver con la UPIS, no solo tiene que ver con el análisis de los expedientes, sino tiene una serie de elementos adicionales que pues hacen más complejo el desarrollo del proyecto. Sin embargo, este punto en particular pues agilizaría diferentes situaciones.
Entonces, con eso se definió el alcance del proyecto a través del árbol de problemas y el árbol de objetivos. Posteriormente, con la metodología híbrida de evaluación, se retomaron elementos de la escala de TRLs que utiliza CONACYT, basada en la de la NASA, y elementos de emprendimiento que utiliza actualmente la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas del Politécnico para establecer ciertas preguntas, criterio que definieran precisamente la objetividad en la priorización de los proyectos. Aquí voy a señalar y hacer énfasis en que estamos hablando de proyectos a nivel medio superior. Esto implica que obviamente hay que aterrizar y un poco flexibilizar esos criterios para el nivel de comprensión y de maduración de los alumnos que todavía no tienen la mayoría de edad, por ejemplo, ¿no? Y para el diseño de la solución y la prueba de los prototipos se trabajó a través de la metodología de co-creación, tanto en la concepción de ideas como en el diseño de los prototipos, para poder plantear entonces la solución a través de un sistema automatizado. Este diseño de solución implicó un proceso que empezó en diciembre de 2016 y concluyó en diciembre de 2019. Concluyó porque después intervino la pandemia durante 2020, 2021 y la mitad de 2022 no fue posible aplicar absolutamente nada porque no se desarrolló proyecto aula debido a pues la seguridad de los alumnos y los profesores. Por lo tanto, a través de estas imágenes que estoy mostrando, pues se hicieron varias pruebas de los prototipos, se probaron desde el prototipo cero, que era la evaluación sin consideración de la parte tecnológica, donde pueden ustedes ver en la gráfica, perdón, en el cuadro, que para la UPIS no es nada conveniente porque no nos aporta información respecto a cuál es la maduración de esos proyectos, hasta el último prototipo, el prototipo 4, donde ya fue muy conveniente para cada uno de los actores involucrados, pero también porque se hizo a través de un formulario en línea y eso agilizó enormemente la evaluación de los proyectos. Entonces, todos estos 4 prototipos, que en realidad fueron 6, pero 2 se descartaron definitivamente por su extensión, esos 4 prototipos se pusieron a prueba, se evaluaron con profesores, con funcionarios, con coordinadores de proyecto aula, con los mismos alumnos precisamente para identificar la conveniencia y la comprensión de los formularios. Entonces, a partir de ahí se entendió precisamente la necesidad de generar este sistema automatizado. También como un elemento adicional surgido ya en el año del 2022, en 2022, la DIET, la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas del Politécnico, generó su propio monitor de madurez tecnológica. Sin embargo, la diferencia es que esto está enfocado solo para nivel superior y posgrado, es decir, investigaciones de ese estilo. La intervención, y que es parte precisamente de la presentación en este coloquio, pues es identificar objetivamente los proyectos aula con mayor factibilidad para vinculación, con el menor tiempo posible de inversión de horas de descarga de los docentes voluntarios de UTIS. ¿Por qué? Porque tenemos restricción en cuanto al número de personas disponibles para hacer la evaluación correspondiente. Entonces, el alcance de este proyecto refiere al diseño de ese sistema automatizado de evaluación. ¿Cuáles son la propuesta de valor? ¿Cuáles son los elementos que aportan valor a este sistema automatizado? Uno, la objetividad, es decir, definir criterios establecidos, estandarizados para priorizar los proyectos a partir de la metodología híbrida, tomando elementos de los niveles de maduración tecnológica y de emprendimiento para poder ser objetivos en la evaluación y en la priorización de esos proyectos. Segundo elemento de valor es la reducción del tiempo de análisis. La evaluación en línea aprobada en el prototipo 4 demostró que puede ser muy ágil, entonces 30 días de evaluación de expedientes se pueden reducir a 3 días y en 3 días podemos tener ya definidos y priorizados los proyectos a partir de estos formularios en línea. Una mejora, por ejemplo, que se identificó es a través de las escalas de Likert para hacer más ágil la evaluación todavía. El tercer elemento de la intervención y de valor dentro de este proyecto es la continuidad y la utilidad, ¿no? Del sistema y de la evaluación. ¿Por qué? Porque esto permite a través de la plataforma de un sistema automatizado identificar con un número específico, ¿verdad? Una clave única del proyecto para poder dar continuidad intersemestral y poder generar a partir de diferentes semestres una mayor maduración tecnológica de sus proyectos, que ahora no, ahora solo se reciclan y se utilizan de manera igual semestre tras semestre, sin que haya una mejora en esos proyectos. Entonces, se busca una utilidad en los proyectos y cómo proyectarlos para generar mayores elementos de vinculación de la unidad académica. Finalmente, o como propuesta de valor cuarta, digamos, es la vinculación predirigida. Ya existen 9 áreas temáticas para los proyectos aula que establece la Dirección de Educación Media Superior del Politécnico. Esas 9 áreas temáticas, en cada una de esas 9 tiene que estar insertado alguno de los proyectos aula. Esto me permite, de alguna manera,
predirigir hacia qué tipo de vinculación puedo generar ese enlace del proyecto aula con el sector productivo o con la comunidad. Y eso me va a permitir precisamente agilizar el proceso de evaluación y de direccionamiento de los proyectos aula hacia la vinculación. Todo eso está plasmado dentro del proyecto del reporte entregado y particularmente en el anexo 3 tiene que ver con la gestión del proyecto. Esto es, ya está definida una secuencia de actividades, ya están definidas las actividades, se estableció una ruta crítica y esto me implica también que ya están establecidos los diagramas de Gantt y los hitos identificados en cada uno de ellos, que tiene que ver con los formularios, por ejemplo, la identificación de las áreas temáticas de los proyectos para dirigirlos o predirigirlos hacia ciertas actividades de vinculación. Se hizo una estimación de costos, esto implica de alguna manera, por ejemplo, un costo total de 952,700 pesos, en general que implica una reserva por contingencias del 10% y algunos costos adicionales ya incluidos dentro de ese monto señalado. También la lista de cotejo para verificación de la calidad implica puntos de control, es decir, en qué puntos el formulario tendrá que verificarse, la escala de evaluación de la metodología híbrida, cómo tendrá que validarse a partir del consejo, ¿verdad?, académico dentro de la unidad, el gráfico de proyectos para priorizarlos por nivel de maduración tecnológica, que es finalmente lo que le va a dar la pauta a la UPIS para poder hacer la vinculación correspondiente y la canalización de los recursos limitados de la institución para poder apoyar esos proyectos, hasta la prueba del sistema, ¿no? Un desarrollo del sistema ya institucionalizado, ponerlo a prueba dentro del CECIT y a partir de ello, bueno, ver qué opciones de mejora existen y cómo podría proyectarse a las otras unidades académicas del Politécnico. Hay que recordar que tiene 21 unidades académicas. Y finalmente, en el riesgo de los proyectos, riesgos del proyecto, pues se identificaron aquellos que hay que evitar, como el registro erróneo por parte de otros docentes que no son de nivel medio superior, el escalar algunos, como por ejemplo, cuando está la falta de acceso a la red institucional, pues hay que redirigir, ¿verdad?, ese inconveniente hacia las autoridades correspondientes y cómo lo podemos prever, o algunas que son para transferir, como en el caso, por ejemplo, de solicitar a la Dirección de Educación Media Superior del Politécnico los programadores para desarrollar esta plataforma, este sistema automatizado, ¿no? Y en general, los riesgos evaluados a partir de este proyecto, pues hay 4 en particular que tienen un impacto alto, pero la probabilidad de que sucedan es muy baja. Entonces, se ha identificado en esta gestión del proyecto todos esos elementos que aportarían precisamente al diseño, al desarrollo del diseño del sistema automatizado.